Hola, ¿qué tal? Pues estamos ya en la segunda sesión de la semana 2 del módulo 14, Universo Natural, de Prepa en línea C. La semana pasada, como recordarás, vimos dos puntos o dos temas muy importantes, el átomo y los niveles de organización de la materia. Obviamente, dos temas muy relacionados. En lo que respecta al átomo, vimos las primeras concepciones del átomo, desde prácticamente Leucipo, Demócrito, los modelos atómicos, el modelo atómico actual y prácticamente los niveles de organización de la materia. ¿Cómo está constituida la materia? Si ustedes hacen un poquito de memoria, vimos los 14 niveles, desde partículas subatómicas hasta biosfera. Y estos 14 niveles los dividimos en tres grandes grupos o niveles: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Ustedes se enfocaron únicamente al nivel químico, que quiere decir, pues vieron desde partículas subatómicas, estos prácticamente que forman parte de un átomo. Las partículas subatómicas forman a los átomos y la unión de átomos forman una molécula. Ustedes hicieron una actividad prácticamente de estos tres niveles que corresponden al nivel químico. Para esta segunda sesión he preparado material que servirá de apoyo para que puedan elaborar las dos actividades de esta semana, de la semana 2. Como ustedes saben, soy facilitador del módulo 14. Mi nombre es Luis Alonso Escobar Pérez, químico farmacobiólogo de profesión. Como punto número 2, pues prácticamente les comento que vamos a hablar sobre la tabla periódica. Esa tabla periódica vamos a conocer cómo está constituida, un poco de historia, cómo se clasificaron las primeras tablas, la propuesta de la tabla periódica. Vamos a ver quién propuso la primera tabla periódica, con cuántos elementos constituía esa tabla periódica, la tabla periódica actual. Entonces, esto nos servirá para poder elaborar nuestra primera actividad. Como punto número 3 vamos a mencionar o vamos a hablar sobre molaridad. Aquí vamos a hablar sobre disoluciones. Vamos a hablar sobre la composición o cómo está cuantitativamente formada una solución. Como punto número 4 vamos a hablar sobre la participación en los foros, la importancia de participar, la forma en que van a participar. Como punto número 5, la evaluación. Aquí es muy importante este punto para que ustedes puedan elaborar sus actividades y puedan enviarlas, pero prácticamente ya revisadas y ya conociendo los criterios que se utilizan para evaluar. Asimismo, el instrumento que utilizamos para evaluar sus actividades, las que ustedes suben. Como punto número 6 hablaremos sobre, ese es el punto para que podamos hablar sobre los comentarios, si tienen algún comentario de las actividades o prácticamente algunas sugerencias de estas sesiones. Y como punto número 7, pues ya le di el fin de la presentación. Bien, pues aquí vamos a empezar a hablar sobre la tabla periódica, los primeros elementos, cómo surgieron esos átomos. Si ustedes recuerdan, anteriormente Leucipo y Demócrito hablaron de que la materia estaba formada por 4 elementos o cuatro elementos fundamentales. A él le llamaba elementos fundamentales o vitales al fuego, al aire, a la tierra y al agua. Entonces, poco a poco a partir de ahí empezaron a surgir nuevas ideas, nuevas concepciones, hasta llegar a formar, a tener el concepto actual de lo que es átomo y los modelos atómicos en el cual sirvieron para poder comprender esta partícula denominada átomo. Bien, entonces se dice que los primeros átomos surgieron a partir de lo que es el Big Bang y de la muerte de algunas estrellas más grandes que el Sol. A partir de ahí, de estas ideas, se dice que surgieron los primeros átomos. Entonces, y se empezó a formar estos átomos, se empezaron a ordenar en la tabla periódica. Empezaron prácticamente, se dice que los primeros átomos que se formaron fueron el hidrógeno, el helio, el litio. Estos empezaron a ordenar lo que es la tabla periódica. La tabla periódica es prácticamente un instrumento que nos ha servido en química para poder
ubicarlos para poder saber cuáles son esos elementos, cuántos son esos elementos que se han descubierto hasta ahora. Las primeras clasificaciones de la tabla periódica empezaron desde el año de 1829 con Dobereiner. Él prácticamente clasificó en tríadas estos elementos. ¿Y cómo lo hizo? Simplemente lo hizo de acuerdo a la masa del elemento que contenía. Posteriormente, para el año de 1862, Chancortois, él colocó los elementos en espiral, o sea, un elemento arriba del otro, pero esos elementos prácticamente estaban ordenados de acuerdo a sus propiedades, unos encima de otros. Sin embargo, para el año de 1863, Newlands, él propuso que los elementos se ordenaran en octavas, o sea, de 8 en 8, prácticamente porque los primeros 8 elementos tenían características o propiedades similares. Entonces, a partir del octavo elemento, cambiaban esas propiedades. Entonces, 8 elementos volvían a tener las mismas propiedades y los organizaba a partir de otros 8. Entonces, de 8 en 8 iba esa clasificación. Entonces, aquí tenemos 3 clasificaciones, cómo se empezaron a clasificar, a ordenar los elementos que se han encontrado en lo que conocemos ahora como tabla periódica. Entonces, para el año de 1869, ya cuando se empezó a conocer, a reconocer los átomos, o sea, esos elementos, y se empezaron a tener ideas o cómo organizar esos elementos que se iban descubriendo, el químico ruso Dmitri Mendeleev, en el año de 1869, propuso por primera vez la tabla periódica. Anteriormente se clasificaban, pero no estaban constituidos como tal en una tabla, se clasificaban prácticamente en tríadas, en espirales o en octavas. Para el año de 1869, Dmitri Mendeleev hizo su primera tabla periódica. Entonces, y él prácticamente los organizó de acuerdo al peso atómico de los elementos. Ahora sabemos que se organizan por su número atómico. Entonces, que nos quede claro cómo está organizado o cómo empezó esa organización de la tabla periódica, que fue en el año de 1869, gracias al ruso Dmitri Mendeleev. Y vean, pues aquí tenemos nuestra primera clasificación de la tabla periódica por Dmitri Mendeleev. En ese entonces, él clasificó la tabla periódica en 63 elementos. Como podemos ver, esos 63 elementos están ya organizados de acuerdo, él los organizó de acuerdo a su peso atómico. Y ahorita, obviamente ya son más elementos y están organizados de acuerdo al número atómico. Entonces, aquí tenemos un punto muy importante. ¿Quién clasificó la primera tabla periódica y con cuántos elementos empezó esa clasificación? Bien, pues sirvió de mucho prácticamente los descubrimientos o las aportaciones de Moseley, porque prácticamente él empezó a hacer estudios mediante estudios con rayos X, y gracias a eso determinó la carga nuclear, o sea, el número atómico. Entonces ya se empezó a clasificar la tabla periódica actual de acuerdo al número atómico. Entonces, y tenemos aquí lo que es la clasificación de la tabla periódica ya con los elementos o casi completa con los elementos. Recordemos que Dmitri Mendeleev los clasificó y eran 63, y aquí, como ustedes pueden ver, ya es una tabla periódica más completa. ¿Cuántos elementos están en esa tabla periódica? Pues ahorita lo vamos a ver en esta diapositiva, que dice que actualmente se han descubierto 118 elementos químicos. Entonces, prácticamente tenemos ya una tabla completa. Entonces vamos a ver qué son los elementos, porque hasta el momento tenemos la idea de los átomos. Ahora aquí vamos a empezar a hablar que es exactamente lo mismo, pero vamos a denominarlos elementos de la tabla periódica. Se denomina elemento químico a toda sustancia que no puede descomponerse en otras más simples por medios químicos convencionales. Entonces estamos hablando, este concepto de elemento lo relacionamos o simplemente estamos hablando de un átomo. Tenemos 118 átomos en la tabla periódica. Los elementos, a cada elemento, o como nosotros reconocemos,
lo reconocemos porque lo hemos escuchado o lo vimos en el nivel secundaria, que los elementos tienen un símbolo. Entonces, ese símbolo no es más que una forma abreviada de escribir el nombre de ese elemento y que está aceptada internacionalmente. El origen de este elemento prácticamente es muy diverso. Se han descubierto elementos, pero pues no nada más de una sola fuente. Hay distintas fuentes o orígenes de los elementos. Y si vemos aquí en esta diapositiva, vemos prácticamente lo que es el boro, el nombre boro o el elemento boro con su símbolo, que es una B, carbono, una C, nitrógeno, una N, oxígeno, una O, flúor, una F, neón, Ne. Recordemos que cuando la simbología prácticamente abarca dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es con minúscula. En el caso del neón tenemos Ne, N mayúscula, E minúscula. Entonces, a cada elemento le vamos a dar un símbolo. La tabla periódica está clasificada por nombres. Ahí están los nombres y cada elemento tiene su símbolo. Bien. Entonces aquí ya sabemos lo que son los elementos que constituyen la tabla periódica y vuelvo a recordar, dice que el elemento químico es toda sustancia que no puede descomponerse en otras más simples. Bien. Entonces cada elemento tiene sus datos propios que sirven para poderlos identificar. El símbolo, en este caso estamos hablando del elemento hidrógeno, su símbolo es H. Este tiene un peso atómico, tiene una estructura cristalina, tiene propiedades ácido-base, tiene prácticamente su electronegatividad, su valencia, su calor de fusión, su radio atómico, su radio covalente, su configuración electrónica, y eso lo vimos en la semana pasada. Entonces, y el nombre, obviamente el nombre, que es el hidrógeno. Entonces, cada elemento tiene una ficha técnica y viene ahí en la tabla periódica que nos ayuda a conocer un poco más acerca de las propiedades de ese elemento. Bien. Entonces, si ya sabemos que anteriormente Dmitri Mendeleev organizó su tabla periódica a partir de 63 elementos y que ahorita hay 118 elementos ya. Entonces, la tabla periódica está clasificada o está organizada de la siguiente forma. Las filas verticales se les llama grupos y a las filas horizontales se les llama periodo. Entonces, revisando un poquito la tabla periódica, tenemos a los grupos y tenemos a los periodos. Bien, los periodos que son prácticamente las líneas horizontales, nos indican los niveles energéticos, se designan con números arábigos y corresponden a las filas horizontales de la tabla periódica y encontramos que son 7 periodos. Mientras que los grupos son las columnas verticales de la tabla periódica y nos indican el número de electrones de su capa externa, el nivel de valencia, por lo que representan o presentan propiedades químicas similares. Entonces la tabla periódica la clasificamos en periodos y en grupos. En periodos, que son las líneas horizontales, y en grupos, que son las líneas verticales. Bien, entonces, si ya sabemos que son 118 los elementos que hasta el momento están descubiertos, ya sabemos cómo se clasifican, dónde están los elementos organizados, que es una tabla periódica, y ya sabemos cómo está organizada esa tabla periódica, cuándo surgió la tabla periódica, las primeras clasificaciones que le empezaron a dar a organizar los elementos. Entonces debemos de saber cuáles son esos elementos de la tabla periódica y qué usos tienen. Pues en esta diapositiva prácticamente ahí vienen organizados en periodos y en grupos, pero no estamos hablando prácticamente del posible uso que se le pueda dar a cada elemento. Por hacer mención, está el flúor. El flúor es un elemento en el cual lo encontramos en las pastas dentales que nos ayudan a mantener prácticamente la higiene bucal.
encontramos el oxígeno. El oxígeno es otro elemento muy importante porque gracias a él nosotros vivimos, interviene en la respiración que nosotros nos ayuda a mantenernos vivos. Está el carbono prácticamente está presente en la vida. De ahí es que surgen los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos en su estructura tienen el átomo de carbono y como ejemplo puedo mencionar a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas, a los ácidos nucleicos. Estos en su estructura tienen el átomo o elemento carbono. Aquí puedo hablar sobre dos elementos combinados que son el cloruro y el sodio. Entonces estamos hablando de cloruro de sodio y es la sal común que nosotros consumimos. El helio pues lo vemos prácticamente, el uso que le podemos dar a ese helio lo hemos visto cuando encontramos o vamos a una fiesta y los globos prácticamente son prácticamente inflados con el helio. Esto es el uso que se le puede dar, al menos al nivel lo que es, al nivel que nosotros conocemos. El helio como parte de lo que son, que nos sirve para poder inflar, como comúnmente le llamamos, los globos. Está el oxígeno, que ya les mencioné, que nos ayuda a mantenernos vivos. Está el hidrógeno, que es prácticamente, está presente en la naturaleza. El nitrógeno también nos ayuda, es un componente principal, el nitrógeno muy importante para nosotros como parte de nuestra estructura. Recuerden que estos elementos importantes, el carbono, hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, son elementos importantes, vitales para la vida. Entonces, en esta pequeña tabla, se puede ver algunos de los usos de los elementos. Son muchos los usos en el nivel medicinal, en el nivel agroquímico, en el nivel industrial, alimenticio. Ahí se encuentra prácticamente el uso que se le da a los elementos de la tabla periódica. Entonces, ya vimos algunos usos que se le puede dar a los elementos que constituyen la tabla periódica y pues prácticamente, según aquí en contexto, nos dice que la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada anunció la verificación de los 4 elementos químicos. Gracias a esos 4 elementos químicos, pues ya tenemos los 118. Entonces, con ello, pues queda la tabla periódica, llamémosle, completa. Entonces, y nos ayuda prácticamente a poder conocer que existen y se siguen descubriendo nuevos elementos. Entonces, eso nos ayuda porque pues también son avances en la medicina, son avances en la ciencia, gracias a esos descubrimientos. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta primera actividad de la semana 2? Vamos a hacer nuevamente una infografía. Vamos a ver si ya sabemos cómo está organizada la tabla periódica. Acabamos de mencionar qué son los grupos, qué son los periodos. Entonces ya vimos un poquito de historia, las primeras, cuándo surgió la primera tabla periódica, antes de esa tabla periódica, cómo clasificaban a los elementos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades periódicas? Acabamos de mencionar electronegatividad, energía de ionización, radio atómico, afinidad electrónica, todas esas características, los elementos o los símbolos que representan a cada elemento. Entonces vamos a identificarlos y vamos a hacer, con todos estos conocimientos que ya tenemos, vamos a hacer una infografía. Entonces vamos a plasmar imágenes con textos muy representativos. Entonces aquí vamos a mencionar, yo sugiero que hagamos una infografía mencionando los primeros conceptos prácticamente, o las primeras clasificaciones de lo que es la tabla periódica, pero antes de ello podemos hacer mención cómo surgieron los átomos, haciendo un poquito de historia, cómo surgieron los átomos. Recuerden del Big Bang, prácticamente hasta lo que es el descubrimiento de átomos recientes. Entonces vamos a hablar cómo surgieron los primeros átomos. Mencionemos en nuestra infografía las primeras clasificaciones de la tabla periódica. Pongamos también un elemento con sus datos de identificación. Sugiero para que pueda estar completa. Aquí podemos mencionar cómo está un elemento con su simbología y los datos los datos que nos sirven y que nos van a representar dicho elemento. Entonces,
podemos mencionar esa parte en nuestra infografía, podemos hacer mención de la primera clasificación de Dmitri Mendeleev hasta la tabla periódica actual con los 118 elementos. Entonces, ya que tengas organizado todos los datos, elabora tu infografía. Por ahí existen algunas propuestas para que lo hagas el programa. Sin embargo, por cuenta suya han elaborado las infografías y la verdad felicito también esa parte porque han sido competentes con el uso de la tecnología. Entonces, es aceptado. Lo que sí les pido es que ustedes sigan las instrucciones en cuanto a que tengan que presentar esa infografía en el archivo PDF. Entonces, si lo hicieron por ahí en el programa que se les pide, cualquiera de ellos es muy bien aceptado y esa es la sugerencia, que lo hagan ahí. Pero si realmente tienen dificultad, elabórenlo en Word, pero ya una vez que lo elaboraron, escanéenlo para que puedan ustedes transcribirlo, pasarlo al formato PDF y puedan subirlo como lo pide realmente las instrucciones de prepa. Entonces, es importante, esa parte sí pido que lo tomen en cuenta. Entonces, aquí, volviendo a hacer un poquito siguiendo esas instrucciones de la primera actividad, van a elaborar una infografía con todos los datos que tienen ustedes desde átomo hasta lo que es la tabla periódica y los usos. No olviden poner los usos. Al final de la infografía pónganle los usos de algunos elementos. Ya los acabo de mencionar. Pongan esos al menos algunos usos, 2, 3 usos de que se le puede dar a la tabla periódica, pero aquí nos enfocamos no tal como la tabla, sino los elementos, usos de algunos elementos de la tabla periódica. Entonces, toda esta información que ya ustedes tienen, nada más la van a organizar y van a elaborar su infografía. Posteriormente, pues ya van a subir esa actividad. Ya saben ustedes que debe de llevar los datos y ya viene la forma cómo subir esa actividad. Y eso sería la actividad número 1. En la actividad número 2 prácticamente vamos a hablar de disoluciones. Aquí nos enfocamos al calcular los moles de una solución. Entonces vamos a hablar de la composición de una disolución. Entonces, aquí es muy importante porque todo esto nos sirve ya que reconocimos los elementos, los átomos, ahora, ¿esos qué papel juegan en una disolución? Entonces, cuando tenemos nosotros un preparado en casa, vamos a hablar de sal en agua, entonces realmente ahí ya tenemos una concentración. Entonces nosotros en esta segunda actividad o en este segundo tema de disoluciones, vamos a hablar la composición de una solución. ¿Qué concentración? ¿Cuál es prácticamente la cantidad de un soluto en ese solvente? Vamos a primeramente a hacer mención que una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que tienen las siguientes partes. En una disolución hay un disolvente y hay solutos. Prácticamente, cuando hablamos de un disolvente, usualmente es la sustancia en la que se encuentra en mayor concentración en la mezcla. Y un soluto son él o los componentes minoritarios de una mezcla. Entonces, prácticamente decimos que se ha disuelto en el disolvente. Como ejemplo puedo poner el agua, que sería el disolvente, y el soluto tal vez la sal o el azúcar. Entonces, aquí es importante que nosotros reconozcamos qué es prácticamente el disolvente y cuál es el soluto. Cuando mezclamos agua, azúcar en agua, prácticamente ya tenemos una concentración y ahí es lo que nosotros vamos a conocer, cuál es la concentración de una solución. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar el ejemplo, cuando disolvemos una pequeña cantidad de sal en una mayor cantidad de agua, decimos que el agua es el disolvente y la sal es el soluto. Todas aquellas disoluciones en las cuales el agua es el disolvente se llaman disoluciones acuosas. Por lo regular, el disolvente que utilizamos más es el agua. Bien, una de las más importantes propiedades del agua es la capacidad de disolver una gran cantidad de sustancia y nosotros lo hacemos. Vuelvo a repetir, lo hacemos en casa, mezclamos agua y sal, mezclamos azúcar y sal, mezclamos algún medicamento con agua para poderlo
a ser homogéneo. Entonces, para poder trabajar una disolución es necesario conocer su composición, cómo está constituida, cuál es la composición y tener una manera de expresar dicha composición. Por ahí nos dicen le vamos a poner cierta cantidad a tanto volumen de agua. Entonces debemos conocer cuál es la composición, cuál es la concentración que nosotros tenemos al final de esa solución que hemos formado, del soluto en el solvente, qué concentración tenemos. Bien, entonces, para esto es necesario, vuelvo a repetir, necesitamos conocer qué concentración tenemos una disolución. Le ponemos sal, sal al agua y necesitamos conocer qué cantidad de sal pusimos. Bueno, dependiendo la cantidad de sal que le pongamos el agua, va a ser la concentración que tengamos. No es lo mismo poner 1 gramo a poner 1 kilo de sal en 1 litro de agua. Entonces tenemos que conocer qué concentración tenemos nosotros en una solución. Cuando hablamos de concentración se refiere a las cantidades relativas de los componentes de una disolución, expresada en cualquier unidad de cantidad de materia en que se quiera expresar. Entonces aquí podemos nosotros conocer la concentración, podemos sacar la fracción en peso, el tanto por ciento en peso, tanto por ciento en volumen, podemos obtenerlo por las partes por millón, molaridad o molalidad. Estas son algunas de las formas como nosotros podemos conocer la concentración de una solución. Y nos vamos a enfocar ahorita, lo que compete a esta segunda actividad, a la molaridad. Cuando hablamos de molaridad, dice que se define como el número de moles del soluto en 1 litro de solución. Entonces, estamos mezclando un soluto en un solvente y necesitamos saber cuál es la concentración. Para eso utilizamos molaridad. Probablemente dice que la molaridad es la escala o es la que más se usa como prácticamente en química, principalmente en la industria de las medicinas. Prácticamente la molaridad se representa con la letra M. Aquí está la fórmula para que ustedes lo vean. Molaridad es igual a moles de soluto en litros de solución. Esto quiere decir que una disolución 1 molar contiene 1 mol en 1 litro de solución. Entonces, nuestra referencia va a ser siempre 1 litro. Cuando tenemos 1 litro de solución prácticamente y tiene prácticamente hablamos que está a 1 molar, es porque está a 1 litro, 1 molar en 1 litro de solución. Entonces, esta molaridad es la que más se utiliza para nosotros poder obtener en la industria, en la medicina, en la alimenticia. Entonces, es la escala que nosotros usamos para conocer la concentración de una solución que estamos preparando. La molaridad, les vuelvo a repetir, que se obtiene, la fórmula es el número de moles de soluto en litros de solución. Entonces, cuando hablamos del número de moles, si ya tenemos nosotros el volumen que nosotros tenemos, prácticamente que tenemos o hemos obtenido, podemos nosotros obtener la molaridad. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Si ya tenemos un volumen, conocer el número de moles. El número de moles, ¿cómo obtenemos aquí en la segunda fórmula? Aquí nos dice cómo obtener el número de moles. Si nosotros, que vuelvo a repetir, queremos conocer la molaridad, debemos de conocer el número de moles de ese soluto en el volumen que es litros de solución. Entonces, el número de moles, ¿cómo obtenemos el número de moles? Teniendo los gramos del soluto en un peso molecular. Entonces, molaridad, prácticamente está lo que es prácticamente los datos que requerimos es obtener el número de moles en los litros de solución. Y el número de moles del soluto necesitamos saber cuántos gramos hay y cuáles son los elementos que están presentes en esa solución para poder obtener el peso molecular. Dice que recuerda el peso molecular o la masa molecular es la suma de las masas atómicas de los elementos que forman el compuesto. Es ahí la importancia de los datos que yo les mencionaba, conocer prácticamente cada elemento. ¿Por qué? Porque ahí menciona cuál es la masa atómica de ese elemento. Entonces, si hablamos de que son el cloruro de sodio en agua, prácticamente necesitamos conocer la masa atómica del sodio y la masa atómica del cloro para poder obtener
el peso molecular. Bien, aquí hay un ejemplo que es similar al ejemplo que ustedes tienen en las dos problemas que ustedes van a mandar. Dice, calcula la molaridad de una solución que contiene 32 gramos de cloruro de sodio en 0.75 litros de solución. Entonces, yo necesito sacar la molaridad. Si nos vamos a esta fórmula, me está pidiendo molaridad. Vamos a la primera fórmula de las dos que tengo en esta diapositiva. Me está pidiendo molaridad. ¿Y qué datos tengo? ¿Tengo el volumen? Sí, 0.75. ¿Tengo el número de moles? No, no tengo el número de moles. ¿Pero cómo obtengo el número de moles? El número de moles lo obtengo los gramos del soluto entre el peso molecular. ¿Cuántos gramos me están dando? 32 gramos de cloruro de sodio. Entonces, si ven ustedes, vuelvo a estas fórmulas, me piden molaridad. Tengo los litros de solución, sí, 0.75 litros. Tengo los moles, no, pero tengo los gramos que me lo está dando. ¿Cuántos gramos son? 32. Me hace falta calcular para obtener el número de moles. ¿Qué me hace falta calcular para obtener el número de moles? El peso molecular. Y es ahí donde yo me voy a mi tabla periódica y saco la masa atómica. ¿De qué me están pidiendo? Del cloruro de sodio. El cloro, prácticamente, y el sodio, sumado prácticamente los dos, me da 58.4. Entonces, ya tengo dos datos. Saco mi número de moles para poderlo sustituir en mi fórmula principal. Mi fórmula principal es molaridad, que es igual al número de moles entre litros. Pero no tengo el número de moles. Ok. Entonces, vuelvo a repetirles. Si me están dando para obtener el número de moles, tengo los gramos. Si tengo los gramos, me están diciendo que tengo 32. Y el peso molecular es la suma de los dos elementos que me están dando, cloruro de sodio, y la suma de los dos me da 58.4. Entonces, 32 entre 58.4 me da 0.55 moles de cloruro de sodio. Entonces, aquí ya tengo, en mi segunda fórmula, ya tengo los datos. 32 entre 58.5 me viene dando 0.55, y ahí tengo ya mi número de moles. Entonces, ahí ya es más sencillo, porque ya me voy a mi primera fórmula. Me pide el número de moles, lo acabo de sacar, me dio 0.55, ¿sí? Y me pide litros de disolución. Me están diciendo que 0.75. Entonces vengo y sustituyo. Sería prácticamente 0.55, que me dio los números de moles sacados de la masa, que fue 32, entre el peso molecular, que fue 58.4, me dio 0.55. Esto lo sustituí aquí donde dice número de moles. En los litros, que fue 0.75, entonces yo obtengo que me da 0.73 moles. Esa sería mi molaridad. Entonces la concentración de mi solución de cloruro de sodio es 0.73 molar. ¿Qué requiero acá entonces? Vean, es un ejercicio similar al que ustedes van a hacer. Van a sustituir datos. La molaridad, si ya tienen el número de moles, muchas veces le dan el número de moles o ya lo saben. Lo único que le hace falta probablemente requieran sacar algún dato, entonces, o los litros de disolución. Entonces, aquí prácticamente en estas dos actividades es similar a este ejemplo. Aquí lo importante es que ustedes ubiquen estas dos fórmulas. Primeramente, ¿cómo se saca la molaridad? Repito, el número de moles entre el litro de disolución. Entonces, cuando no tengo el número de moles, ¿por qué? ¿Por qué no lo tengo? Porque probablemente tengo los gramos, pero no tengo el peso molecular. Entonces, es ahí donde ustedes van a ir a su tabla periódica y van a sacar el peso molecular.
El peso molecular prácticamente es la suma de las masas atómicas. Si les dan cloruro de potasio, pues suman la masa atómica del cloro y la masa atómica del potasio, y ya suman esas dos masas atómicas y ya les da el peso molecular. Si les piden el peso molecular de cloruro de magnesio, igual tienen ustedes que sacar la masa atómica del magnesio, suman con la masa atómica del cloro y prácticamente ya tienen el peso molecular de esa molécula o de ese compuesto que es cloruro de magnesio. Entonces, prácticamente aquí nada más es poder sustituir los datos, y lo que van a ustedes a obtener o lo que van a ustedes a sacar para poder emplear la fórmula es el peso molecular. Por favor, sumen, hagan bien esa suma de los pesos moleculares de los elementos para poder sustituir y elaboren bien sus cálculos. Es muy importante que le pongan las unidades que ustedes ya obtuvieron, y asimismo expliquen en cada una de las actividades prácticamente qué hicieron. Den una pequeña explicación del procedimiento que elaboraron. Lo pide la actividad, y así que les pido de favor que sigan esas instrucciones. Por si tienen alguna duda prácticamente en la solución o cómo resolver estos dos problemas que se le presentan, pues no duden en pedir el apoyo, pues prácticamente las asesorías se las puedo dar. Ustedes ya saben las formas en el cual o ya nos hemos comunicado, ya sea mensaje plataforma, celular o correo electrónico, pero tiene que resolver esas dudas que tengan. Aquí tengan mucho cuidado e interpreten bien esas fórmulas. Molaridad, vuelvo a repetir, se obtiene prácticamente a través del número de moles del soluto entre lo que son los litros de disolución. Muchas veces no sabemos cómo sacar el número de moles. Prácticamente, mientras nosotros tengamos la masa, nada más obtenemos el peso molecular. Si ya sabemos de qué compuesto se está refiriendo, pues vamos a nuestra tabla periódica y saquemos las masas moleculares para poder sacar el peso molecular, y a través de ello podemos obtener el número de moles para poder ya sustituir y sacar la molaridad. Entonces, es más que nada que sigan ustedes esas instrucciones en el cual cómo resolver el problema 1 y 2 de esta segunda actividad. Entonces, aquí lo que van a hacer, van a resolver esos dos problemas. Lo que más van a poder o van a necesitar es la tabla periódica. Cómprenla o bien está en la red para que ustedes lo puedan descargar y de ahí saquen los datos sobre las masas atómicas. Entonces, y sustituyan en la fórmula. Y a partir de ahí podrán obtener lo que es la molaridad. Van a resolver los problemas en una hoja. Yo sugiero que lo hagan en una hoja Word prácticamente, y lo elaboren a mano, es mi sugerencia, y ya después le tomen fotos y lo pasen a una hoja Word para que pueda ser más creíble, más pues ahora sí que ustedes prácticamente lo hicieron en casa y se tomaron el tiempo en hacerlo a mano, y pensaron, reflexionaron, hicieron el análisis, y de ahí prácticamente pues hicieron la tarea con los datos que les están dando. Entonces, van a ver esos 4 puntos, sigan esta secuencia, esa instrucción, van a poner los datos, qué datos les están pidiendo, van a escribir la fórmula, van a obtener el resultado. Les vuelvo a repetir, ahí más que nada van a necesitar las masas atómicas para poder sacar el número de moles, y van a dar, ya que tengan ustedes el resultado, una explicación breve qué hicieron. Y prácticamente aquí nada más es
lo que a ustedes se les complicó o lo que tuvieron que sacar. Probablemente digan, en este ejercicio o en este problema, con los datos obtenidos, me fui a la tabla periódica, obtuve las masas atómicas en el cual fue del el elemento, si es el cloruro de sodio, el elemento cloro y el elemento sodio, obtuve la masa o el peso molecular que me sirvió para poder aplicarlo a la fórmula y obtener la molaridad. A esa explicación se refiere, que ustedes sepan lo que hicieron. Ya una vez que ustedes solucionaron esos o resolvieron esos problemas, prácticamente los van a subir. Como ustedes ya saben, tienen que subirlo a plataforma para que pueda ser evaluado. Entonces, aquí en estas actividades, van a realizar en la actividad 1, tabla periódica, una infografía con todos los datos que ya tienen ustedes de la tabla periódica. Van a hacer una infografía. Sugiero que sea imágenes muy relacionadas al tema y esas imágenes que lleven un poco de texto. No haga más texto que imagen, aquí que vaya en proporción y equitativa. Imágenes con texto, pero que el texto sea breve, sea prácticamente que me dé algo relacionado a la imagen, alguna información relevante en esa imagen. Entonces, hay mucho de dónde sacar imágenes y datos para poder obtener una buena infografía. Recuerden, PDF. En esta segunda actividad sobre molaridad, que es para conocer la concentración de una solución, empleamos una fórmula que es molaridad es igual a moles de soluto entre litros de solución. Para poder obtener la molaridad necesitamos tener número de moles, acabo de mencionar, entre litros de disolución. Y para obtener el número de moles necesitamos cuánto estamos nosotros obteniendo o cuánto estamos aplicando la masa en gramos entre el peso molecular de esos elementos que están ahí en ese soluto. Entonces debemos de hacer la suma de las masas atómicas para poder obtener. Esos datos nos permiten obtener el número de moles y posteriormente sustituirlo en nuestra fórmula. Aquí en esta segunda actividad lo que más van a ustedes a obtener es, o van a sacar son el peso molecular, o sea, las masas atómicas de los elementos que están ahí presentes y empezar a hacer el análisis de ese problema. Pues una vez que ya hicieron todo esto, lo suben en archivo a plataforma para que pueda ser evaluado. Bueno, esas son las dos actividades de la semana. Otro punto que se estaba tocando, creo que era el número 4, es la participación en los foros. Recuerden ustedes, tenemos 2 foros. Bueno, tenemos 4 foros. El foro de Aprendiendo Ciencias, muy importante para poder relacionar, para poder hablar sobre este maravilloso mundo de lo que es las ciencias experimentales principalmente. Aquí es hablar sobre temas relevantes. El foro social, que la verdad no se le da mucha importancia, pero sí tiene, es muy importante desde mi punto de vista, porque nos ayuda a conocernos, a romper esa barrera de distancia que hay y a través de este foro poder conocernos y poder hacer prácticamente un módulo bastante agradable, bastante ameno. Entonces, el foro social, los que sí son muy importantes aquí ahorita en este módulo y en todos los módulos que han cursado es el foro de debate, en el cual no se evalúa, pero sí tiene un moderador, un grupo por semana. Ahorita vamos el equipo número 2, debe de ser quien sea el que modere este módulo y ustedes participen. Y el que sí se evalúa es el foro de clase. Prácticamente, aquí sugiero que ustedes hagan 3 intervenciones. Aquí se los puse en la primera, el fundamento teórico. Si ustedes van a resolver unas preguntas, van a contestarlas. La segunda prácticamente, pues en la primera intervención, pues resuelvan, contesten las preguntas, aporten algo teórico. Si es algo teórico que ustedes no es salido de ustedes, tienen que poner la referencia, tienen que poner esa parte para que no cometamos plagio. Como segunda intervención, yo sugiero que se replique obviamente a un compañero argumentando. Me ha tocado ver que ustedes o muchos de ustedes replican a un compañero nada más mencionándole
sí, estoy de acuerdo, excelente participación, compañero. Y la verdad, eso es muy pobre, esa participación es muy pobre, porque si vamos a replicarle a un compañero, vamos a aceptar o vamos a no aceptar su comentario argumentando el por qué sí, el por qué no. Entonces, aquí es muy importante que le demos ese sabor a esta segunda intervención. Me ha tocado ver también buenas intervenciones donde dicen, compañero, no estoy de acuerdo contigo por esto, por esto y por esto, sin embargo, sugiero que, entonces, segunda participación es muy importante, no nada más repliquemos aceptando lo que ya dijo el otro compañero. Y como tercera intervención, la conclusión de forma clara y concisa. Dice que la conclusión debería reducirse a una única frase concisa que incluya la idea clave de la presentación y tu punto de vista. Entonces aquí, cuando concluimos, tiene que ser de una forma fuerte, de una forma una forma en el cual convenza prácticamente que lo que estoy diciendo quede claro y que quede cuáles fueron la parte fundamental de este tema. Entonces, cuando ustedes participen, revisen la ortografía, la redacción y, como siempre, diríjanse a todos con respeto. Bien, en el penúltimo punto de esta sesión tocaré el tema de la evaluación. Aquí se evalúan 4 aspectos: el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y el pensamiento crítico. En el cognitivo vemos la habilidad para asimilar y procesar toda la información. Aquí ustedes ya saben, si hablamos de molaridad, si hablamos de tabla periódica, entonces, ¿qué tanto ustedes han captado esos conocimientos y cómo lo van a plasmar en su infografía y resolviendo los problemas? En la parte que se evalúa la actitudinal, aquí se evalúa el uso de la tecnología, la organización del trabajo, el espacio que se destina a la entrega, si la entrega es puntual en la actividad. Entonces, hay muchos aspectos que se evalúan, pero aquí se evalúa la actitud prácticamente, cómo ustedes están presentando ese trabajo. La parte comunicativa es las ideas que ustedes tienen, cómo lo presentan, si la información que ustedes presentan es relevante, si tiene buena ortografía, buena redacción, buena sintaxis. Entonces aquí, cómo ustedes están entregando. Muchas veces en la parte comunicativa, al igual, se requiere que ese trabajo sea muy presentable, con buena ortografía, con ideas claras y también, ¿por qué no?, un trabajo bastante presentable en la organización, que esté bien elaborado, con empeño, con dedicación. Y la parte de pensamiento, el otro criterio que se evalúa es pensamiento crítico, la comprensión, análisis, interpretación de ustedes hacia ese trabajo. Entonces, son 4 aspectos que se evalúan y el instrumento que se ocupa para evaluar, ustedes ya lo conocen, la rúbrica. De hecho, sugiero que cuando elabores tu actividad, tengas a la mano la rúbrica para saber qué es lo que te está pidiendo y qué es lo que se va a evaluar. Recuerden que la parte cognitiva también tiene mucho peso en calificación, entonces tengan la rúbrica a la mano de cada actividad y guíense a partir de ahí qué es lo que se está pidiendo para poderles nosotros asignar una calificación. Bien, entonces, de todo lo que se acaba de mencionar, si tienen algunas dudas, no duden ustedes en hacerme llegar esas dudas que tienen. Ya en plataforma, pues ustedes saben, a través de una forma rápida de comunicación, ya les di cómo contactarme, principalmente vía celular. Estoy abierto a esa parte y apoyarlos a través de ese medio. Sin embargo, también obviamente tienen que hacerlo mediante la mensajería de plataforma y, ¿por qué no?, a mi correo luisalonsoe@hotmail.com. Es mi correo, que lleva mis 2 nombres, Luis Alonso, seguido de la letra de mi primer apellido, Escobar, luisalonsoe@hotmail.com. Ahí me pueden hacer llegar dudas, comentarios, sugerencias para poder mejorar como facilitador, ¿por qué no?, también en esta parte de la elaboración de las sesiones asíncronas. Bien, para terminar esta sesión digo que siempre me gusta terminar con una frase alentadora, una frase que les sirva a ustedes, les motive y también a mí me motive para poder ser mejor cada día. Dice que el éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia,
de método y de organización. Ustedes ya van en el módulo 14 y es por algo, principalmente porque han tenido constancia, porque tienen un método de trabajo, un método de estudio y prácticamente cómo se organizan. Ustedes de forma personal tienen una agenda, tal vez no física, pero sí saben qué es lo que van a hacer, qué actividades van a hacer sin descuidar el trabajo, sin descuidar la familia. Pues bien, entonces sigan dando lo mejor de ustedes, lo mejor de sí, y estoy seguro que van a lograr el éxito y van a llegar a la meta. Bien, pues termino esta segunda sesión, les deseo todo lo mejor, les deseo éxitos en esta semana, les deseo pues que sigan en lucha hasta alcanzar el éxito que estamos esperando. Buenas noches, tengan ustedes, nos vemos en la tercera sesión.